Es momento de hablar sobre salud bucal, exactamente sobre lo que son las prótesis dentales. Le recordamos que si usted quiere participar sobre este tema, perfectamente puede hacerlo a través de nuestra página de Facebook. Aparecemos como Canal 10 Nicaragua y nosotros ya le damos la bienvenida a la doctora Michelle Ramírez, con quien vamos a hablar sobre este tema tan importante. Bienvenida, doctora, y gracias por estar con nosotros una vez más acá en Acción 10 en la mañana. Gracias a ustedes, Anduriña, siempre por la invitación a la revista. Así es como usted platicaba, vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las prótesis dentales. Y es que hay que señalar que actualmente la sonrisa es algo fundamental en nuestro día a día. Y cuando un paciente pierde un órgano dental por algún accidente, por ejemplo, por una caries que no fue tratada a tiempo, por una fractura o por otras causas, normalmente buscan alguna alternativa porque comienza no solamente a haber un inconveniente estético, sino también un inconveniente emocional y funcional. Es decir, ya el paciente tiene temor a sonreír porque dice se me va a ver, por ejemplo, este espacio donde no tengo el diente, no se siente seguro a expresarse e incluso la parte funcional, que es cuando comemos, también se ve afectada. Porque cada diente tiene una función, es decir, algunos sirven para cortar, otros para rasgar, otros para triturar, etc. Entonces, Anduriña, las prótesis es importante que conozcan que existen diferentes tipos, desde prótesis fija a prótesis removible. Existen dentro de las prótesis fijas también diferentes materiales con los cuales se pueden llevar a cabo. Ahora, hay materiales desde los más accesibles hasta los más costosos, cabe señalar, pero al final todos tienen la finalidad de intentar reponer o rehabilitar ese órgano dental que se ha perdido, también devolviendo la funcionalidad, es decir, que no solamente sea estético, ya de que vamos a reponer para que se vea, sino que también el paciente se debe de sentir cómodo a tal punto que pueda comer con esta prótesis, ¿verdad? Ahora, ¿por qué menciono esto? Cabe señalar de que muchas veces el paciente llega ya con una idea o desde un principio llegan solicitando una prótesis fija. Pero ¿qué pasa? Nosotros como profesionales de la salud tenemos la obligación de hacer primero una revisión y una historia clínica integral. Integral es decir, individualizarla a cada paciente. A lo que voy es que, por ejemplo, cada paciente va a tener ciertas necesidades, es decir, puede ser que uno necesite una prótesis fija de un diente, otra de dos, otro de tres y así sucesivamente. Entonces, a veces hay limitantes, ya porque incluso puede hacer que algunos pacientes no puedan optar por la prótesis fija debido a que los órganos dentales son muchos los que se han perdido. Entonces aquí entra en juego si se le ofrece otro tipo de tratamiento como una prótesis removible o una prótesis fija pero a base de implantes. Y entonces hay que tomar en consideración tanto las necesidades de cada paciente de manera integral, asimismo como su presupuesto, es decir, yo puedo hacer diversos planes de tratamiento para cada paciente y ofrecerle, bueno, mire, este presupuesto es así y este presupuesto es este, de tal manera que el paciente tenga la opción de decir, bueno, me quedo con esta opción debido a que el tiempo o los costos, e incluso se dan casos de que muchas veces, por ejemplo, si hablamos de las prótesis removibles, muchos me dicen, doctora, es que me la tengo que estar poniendo y quitando. Ese es el principal pero que le ponen a la prótesis removible y estoy de acuerdo, pues porque normalmente, ¿qué es lo que me dicen, por ejemplo, las señoras? Me da pena que mi pareja me vea, por ejemplo, al retirármelo. Eso es lo que normalmente he escuchado en las señoras. Pero bueno, tiene que ver si, por ejemplo, este paciente es un paciente diabético, hipertenso, con problemas cardíacos o problemas de coagulación. ¿No son candidatos para cirugías de ese tipo? Exactamente, entonces primero tendríamos que valorar si se le puede poner a lo inmediato un implante o no, porque si es un paciente que se nos podría complicar, aunque es una cirugía menor, porque obviamente se va a planificar, no es solamente que el paciente llega y ya se le pone, ¿no? Se hacen exámenes complementarios de sangre, exámenes complementarios, por ejemplo, de radiográficos, a veces tomográficos, etcétera. Entonces, se hace la planeación, como digo, sin embargo, si vemos que tal vez no es viable colocarlo en ese momento y hay que preparar al paciente, entonces se le puede dar la opción de que utilice una prótesis removible. ¿Por qué? Una vez que nosotros perdemos un diente o muchos dientes, comienza un movimiento que a simple vista no lo vamos a percibir, sin embargo se va a dar. Por ejemplo, si un diente de abajo no lo tenemos, existe algo que se llama extrusión, es decir, al no estar este no tiene contacto y comienza a salirse de su lugar.
Al salirse, vamos perdiendo la dimensión vertical y por ende va a ser más difícil rehabilitarlo de manera posterior. Asimismo, como los órganos dentales que están alrededor se van a ir inclinando. Entonces, al inclinarse, el paralelismo se pierde para poder meter un implante o una prótesis adecuadamente, y entonces ya después tenemos los problemas de que los espacios son reducidos, espacios en triángulo, que por lógica es muy difícil rehabilitarlo y tendríamos que buscar cómo obtener nuevamente un paralelismo de esas piezas, ¿verdad? O esos órganos dentales. Entonces no es tan sencillo solamente llegar y, por ejemplo, si vimos en alguna red social un video y ya lo pusieron, no es solamente llegar y doctora, quiero que me pongan esto, no, es que le hagan una valoración donde le expliquen cuál es el mejor plan de tratamiento para su caso y asimismo le ofrezcan un presupuesto que esté dentro de sus posibilidades. Doctora, por ejemplo, si una persona pasa muchos años después de haber perdido una pieza dental y decide, por ejemplo, qué sé yo, 10, 15 años después decir, voy a ponerme una prótesis, ¿esto es viable? ¿Se puede hacer? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál podría ser pues los puntos a favor y los puntos en contra? Esa pregunta es muy buena, de hecho, la que usted acaba de hacer, porque es algo que lo vemos en el día a día. Lamentablemente, muchas veces el paciente se hace la extracción y espera mucho tiempo, es decir, no es como que, bueno, voy a ir a los 2 o 3 meses para ver qué me orientan, sino que esperan años, como usted dice. ¿Qué ocurre? Una vez que nosotros perdemos un diente, al no estar la raíz dentro del hueso, comienza a darse lo que es un proceso de reabsorción ósea, es decir, el huesito se va reabsorbiendo, a tal punto de que luego de muchos años ya se perdió la densidad ósea necesaria para la colocación de una prótesis, principalmente cuando es una prótesis fija o un implante. Ya aquí la opción que nos queda es una removible, a menos que el paciente se someta a lo que serían injertos óseos, ¿verdad? Para ver si esto mejora. Pero es un proceso, no va a ser tan sencillo, así mismo como se esperaron tantos años, tal vez vamos a tener que esperar un poco para poder rehabilitar esa parte, ¿verdad? En algunos casos sí es viable, en otras no. Y aquí entra en juego, Anduriña, algo bien importante, que ha ocurrido mucho y sé que mis colegas se deben de identificar. Y es que, por ejemplo, hay pacientes que dicen, bueno, yo me los voy a extraer todos, la verdad es que me siento incómoda. Y comienzan a extraérselo uno, hasta que quedan sin nada. Y dicen, bueno, ahora me voy a poner, y vamos a mencionar lo que dicen, la chapa, que es una prótesis total removible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando esperaron mucho tiempo después de las extracciones, lamentablemente este mismo hueso se va perdiendo, a tal punto de que a veces me llevan pacientitos, por ejemplo, de edades 75, 80 años, por ejemplo, que perdieron los dientes desde los 20 y tantos. Entonces ya llegan con una base ósea totalmente plana y ya rehabilitarlos, colocar una prótesis para que se sostenga, ya no tenemos suficiente soporte óseo y lamentablemente es donde quedan como flojas, que le dicen, ¿verdad? O dicen, es que yo siento que se me mueve esta prótesis. Claro, ella se va a mover porque ya no hay soporte óseo. Entonces lo mejor, Anduriña, sería, si le tocó por X motivo hacerse alguna extracción, ok, posteriormente acuda, no espere mucho tiempo, puede esperar de 2 a 3 meses perfectamente, vaya para que le hagan una valoración y le den al menos la alternativa. Si en ese momento no se lo pueden hacer por algún motivo, bueno, pero al menos usted ya tiene un presupuesto, una idea de qué se debe hacer y posteriormente dar inicio. E incluso muchas veces en las clínicas dentales ofrecemos lo que son facilidades de pago. Bueno, algunas he escuchado, ¿verdad?, con sus tarjetas de crédito, hay otras de que pueden ir abonando también poco a poco. Entonces hay alternativas que el paciente puede optar para que no se quede sin sus órganos dentales también. ¿Cuánto tiempo después de una extracción nosotros podemos considerar efectivamente colocar una prótesis? Ok, esto no hay un tiempo específico donde yo le pueda decir a los 15 días, por ejemplo. Lo ideal, como estamos mencionando, es que el paciente acuda posteriormente. Bueno, si es su dentista de cabecera, probablemente le va a dar la orientación. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, no es lo mismo un paciente joven y sano que un paciente ya mayor de edad en el cual tengamos inconvenientes crónicos. La sanación va a ser totalmente diferente, más cuando hay de por medio fármacos, por ejemplo, o enfermedades crónicas, como menciono. Entonces, en un paciente joven y sano, normalmente uno le dice, bueno, podemos ir ya viendo la rehabilitación en un mes aproximadamente, esperando más que todo que haya cicatrizado la encía. Tengo colegas que quizás dirán, no, un poco antes podemos ir comenzando, y está bien, se respeta. Sin embargo, también tenemos aquellos pacientes en los cuales tenemos enfermedades crónicas como una diabetes, ¿verdad?, etcétera, en los cuales también tenemos fármacos de por medio,
y tenemos que esperar un poco más, porque también aquí hay que ver si este paciente no tiene enfermedades de las encías, tiene un buen grosor óseo, no está tomando fármacos, como menciono, qué tipo de prótesis vamos a hacer, si es una removible, una fija o un implante, porque incluso en los implantes, Anduriña, se dan los casos de que muchas veces inmediatamente se hace la extracción, ya se hizo la planificación de que en la misma intervención quirúrgica se va a hacer la colocación del implante para aprovechar tiempo quirúrgico, anestesia, menos trauma para el paciente, etcétera. Entonces, por eso es que insisto de que se debe de hacer una planificación, ya si se le va a hacer en el mismo intervención quirúrgica la colocación o se va a hacer posterior una prótesis fija o removible. Doctora, tenemos una consulta en nuestra página de Facebook que es: buenos días, con las prótesis fijas es normal sentir que entre el cielo de la boca y la prótesis existe espacio y que se sienta esa incomodidad, y que dice que también que qué puede hacer si queda muy sensible por el frío o el calor. Ok, en las prótesis fijas normalmente ellas deben de quedar lo más ajustada posible, literalmente pegaditas así a su diente, a la encía. Ellas si son fijas, el paciente va a identificar que van como unas bolsitas donde uno coloca un cemento especial, que es lo que se va a cementar o a pegar en los dientes. Entonces, no tiene por qué haber sensibilidad ni a lo frío ni a lo caliente. Si hay sensibilidad, puede estar dada porque es posible que usted esté teniendo filtración. Filtración es que logre entrar la humedad, por eso usted siente eso, ya, porque recordemos que en la prótesis fija preparamos los dientes, es decir, lo desgastamos, lo hacemos como más chiquitito para que puedan entrar. Entonces, al prepararlo, el paciente podría tener sensibilidad siempre y cuando haya exposición a lo externo. Entonces, ahí tendrían que revisar. Cabe señalar aquí, Anduriña, de que hay que ver si ya dio su vida útil, es decir, ninguna prótesis es eterna. Puede ser de que si ya lleva unos 5 años, se haya caído tal vez parte del cemento, habría que revisarlo, pero si la acaban de colocar, no es normal que tenga sensibilidad. Con lo del cielo de la boca, yo sospecho que aquí, bueno, podría ser tal vez ante una removible que estemos hablando, porque sí, las prótesis removibles tienen como una base en la cual, si es en la parte de arriba, pega en el paladar y es lo que hace incómodo, porque normalmente la lengua pega ahí, y entonces el paciente dice: ay, doctora, me cuesta hablar, se me enreda la lengua, me molesta, se me mete comida. En las removibles sí es posible que ocurra esto, puesto de que ellas no están pegadas, ellas están mucosoportadas, es decir, soportadas sobre mucosa y diente, ¿ya? Sus últimas recomendaciones, doctora, ya para despedirnos. Definitivamente, Anduriña, mis últimas recomendaciones serían en este tema de que si, en primera opción, trate de no hacerse extracciones porque luego van a haber consecuencias, pero si las tiene que hacer porque ya definitivamente su dentista le dijo no hay más que hacer, entonces también platíquelo con su dentista qué opciones hay para rehabilitarse, y como vuelvo y repito, puede irlo pagando poco a poco para buscar, porque a veces invertimos en muchas cosas y tenemos que invertir también en nuestra salud dental. Muchísimas gracias, doctora, por esa información tan importante que esperamos que ustedes puedan tomar en cuenta. Obviamente, también en pantalla aparece el número telefónico de la doctora si usted tiene alguna consulta y ella pueda darle una respuesta de manera privada. Nosotros así hacemos un corte comercial, ya regresamos con más de su revista Acción 10 en la mañana.